El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, denunció descontrol en el complejo fronterizo de Colchane, además de la fiesta de la que hablamos en su minuto, por la que hay un sumario. Dijo que por ese lugar, además de lo que les menciono, después de las 6 de la tarde entran personas sin ningún tipo de fiscalización, claro, como decimos acá, como Pedro por su casa. El complejo fronterizo queda desocupado. Y evidentemente, bajando la tensión, el fiscal nacional Ángel Valencia lamentó las declaraciones y dijo que no siempre es prudente informar de las debilidades. En el gobierno dijeron que la falta de personal se debe al déficit después de la pandemia, que ha provocado una reducción en los horarios de los servicios públicos. Néstor Aburto está con nosotros, tiene más detalles. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Polémica causaron las declaraciones del fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, el que ayer en Radio Universo, durante una entrevista, denunció que el paso fronterizo en Colchane, que es este paso fronterizo integrado con Bolivia, queda sin mayor supervisión luego de las 18 horas. Es decir, funciona con una supervisión estándar en horario de oficina. Fuera del horario de oficina queda a la buena de Dios, como decían los propios vecinos de Colchane y como se identificó en numerosos videos que dan cuenta de lo que estaba pasando en esa frontera de la región de Tarapacá. La máxima autoridad del Ministerio Público en la zona apuntó a una falta de dotación en los turnos de la Policía de Investigaciones y también de aduanas en dicho complejo fronterizo, obviamente, lo que resulta en que tras su cierre las personas entran al país sin que haya una debida inspección. Y ahí están esas imágenes que se han visto donde personas por el propio paso fronterizo ingresan justamente con maleta en mano. Adicionalmente, en la misma entrevista, Arancibia indicó que es tan grande la cantidad de personas haciendo trámites de ingreso en el paso fronterizo y tan poco el personal, que incluso esta situación de evasión no solamente ocurre después de las 6 de la tarde, sino que ante la enorme fila hay algunos que simplemente pasan por el lado. Ante toda esta denuncia, el fiscal regional hizo un llamado a que el complejo tenga un funcionamiento las 24 horas del día, como en cualquier frontera del mundo, e indicó el fiscal que Colchane además está sin control, lo cual le parece insólito a estas alturas y cuando obviamente hay un debate muy profundo respecto al crimen organizado y los ingresos por la frontera porosa del Norte Grande. El resultado que están las fronteras abiertas y sin fiscalización puede terminar en el ingreso de criminales altamente buscados en otros países, como por ejemplo el ecuatoriano denominado Fito, que es Fito Macías, José Adolfo Macías, líder de la banda de narcotraficantes Los Choneros de Ecuador, quien lleva 12 años en prisión y desapareció horas antes de ser trasladado a otra cárcel de máxima seguridad a principios del mes de enero. Tras los dichos del fiscal regional Arancibia, salió a hablar el fiscal nacional. Y es insólito lo que dijo Ángel Valencia, insólito desde el punto de vista del contenido de su declaración. ¿Por qué la calificamos inmediatamente? Porque fíjese que el fiscal nacional dijo que no era bueno, no era prudente informar las debilidades que tiene el país. Desconozco el motivo por el cual sostiene aquello, me imagino que debe tener algún fundamento, pero sin embargo vamos a estar siempre preocupados de la situación de la frontera, porque aunque no tenemos responsabilidades en la política migratoria, sí hoy día, particularmente en el norte, ello afecta nuestro trabajo de persecución penal. Arancibia tuvo que aclarar sus dichos, obviamente. Usted imaginará los llamados telefónicos que se produjeron ayer en la tarde. Si bien no se retractó de su crítica sobre el horario de funcionamiento, sí moderó y precisó que el hecho de que el cierre sea a las 6 de la tarde no significa que no haya control alguno, dado que Carabineros y las patrullas militares sí están presentes y ellos pueden ejercer una fiscalización después de esa hora, dijo el fiscal. De igual manera apuntó a que la distribución de las fuerzas policiales en la zona ha ido disminuyendo en vez de ir aumentando ante el riesgo. Ahora, eso no significa que no haya control alguno, porque igualmente está Carabineros, igualmente están las patrullas militares, ¿no es cierto?, que andan, y la policía misma, que andan en el sector y ellos pueden ejercer un control después de esa hora. Pero yo me refiero al control fronterizo. Creo que el control fronterizo, el ideal sería que funcionara a las 24 horas del día, por supuesto. No es así. Quien salió también a responder fue desde el Palacio de la Moneda el día de ayer. Hoy va a estar, se supone, en la región de Tarapacá. Es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Se dirigió al fiscal Arancibia señalando que por los pasos fronterizos pasan las personas
que quieren entrar de manera regular al país, a diferencia de las personas que quieren ingresar de manera irregular, quienes no van al paso fronterizo, es decir, entran por lugares no habilitados. Esto es la respuesta del subsecretario. Además, agregó Monsalves que para el control del ingreso irregular por pasos no habilitados, el gobierno ha desplegado a Carabineros de Chile en las regiones del norte y haciendo uso de una facultad que permitió la modificación constitucional, ha desplegado las Fuerzas Armadas también en la zona fronteriza. Las personas que quieren ingresar de manera irregular no van al paso fronterizo, entran por lugares no habilitados. Quiero hacer esta distinción porque si la preocupación del fiscal regional, el fiscal Arancibia, es el ingreso de personas que tienen antecedentes penales, que son parte de estructuras criminales, esas personas no entran por el paso fronterizo de Colchane. Es bueno que el fiscal, cierto, que yo supongo lo tiene claro, esas personas no entran por ese paso fronterizo. La tarde de ayer martes, la ministra del Interior, Carolina Toá, expuso ante la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde indicó los alcances de la Política Nacional Migratoria y Extranjería, la cual consta de 10 ejes temáticos y 81 objetivos vinculados justamente a esos ejes. Luego de su exposición, la secretaria de Estado se refirió a esta polémica explicando que el cierre a las 6 de la tarde del complejo se da en base a la falta de recursos derivados a los 2 años de pandemia que hubo en nuestro país, agregando que todos los servicios públicos se adaptan o se adaptaron respecto al periodo de cuarentena. La ministra Toá explicó que cuando la pandemia terminó hubo un reajuste de un 20% de los recursos, lo que determinó, dijo, un déficit de capacidades el cual no se ha recuperado hasta el momento, razón por lo que los horarios en las fronteras son acotados. Cuando se le consultó por qué esta carencia de recursos no se tradujo en una solicitud en la ley de presupuesto para contratar personal, señaló que los recursos son finitos, indicando que ningún gobierno ha aumentado más que los dineros destinados a seguridad y a frontera, estos últimos que han estado enfocados, dijo la ministra Toá, en puestos de observación de control fronterizo, equipamiento de drones, entre otras tecnologías. Una de las cosas que hay que hacer es subir la disposición de personal para tener más horarios, para tener más vehículos, para tener horas extra, para tener viáticos, tener todas las cosas que se requieren para hacer funcionar una frontera las 24 horas, ¿no? Las 24 horas, por ejemplo, son horarios nocturnos, que tienen otro precio que los horarios normales. O sea, esto es un tema de tener recursos suficientes para eso. Ya, ahí está todo lo que está pasando con Colchane y la frontera. Ya le voy a explicar quién es el responsable de las fronteras en el país, porque esto tiene nombre y apellido. Bueno, pero antes, ¿se acuerdan de la polémica de la zanja? De la zanja bajo la última campaña presidencial, donde ganó el presidente Gabriel Boric, cuando fue por parte de republicano José Antonio Kast propuesto en su programa de gobierno generar una zanja para dificultar los ingresos al país. Bueno, el tema zanja vuelve a la palestra, pero esta vez el gobierno alineado con José Antonio Kast defienden la zanja. Y de hecho, ¿por qué decimos esto? Porque toda esta polémica se da en el contexto de otras de similares características, y es el giro de timón que ha dado el gobierno del presidente Gabriel Boric en relación con la efectividad que pueda tener la zanja para apoyar en materia de seguridad. De acuerdo con lo informado por la ministra de Obras Públicas, Jessica López, se están haciendo trabajos de mitigación en las zanjas ya existentes. También la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que es muy distinto una zanja para personas que una zanja para evitar el delito de robo de autos. Ante esto, el diputado por el distrito número 2 de la región de Tarapacá, el UDI Renzo Trisotti, indicó que el gobierno al fin comprendió la necesidad de la zanja y que las mismas deben ser ampliadas al resto de la frontera por donde se producen los ingresos clandestinos. No es aceptable que después de las 6 de la tarde no siga funcionando y la gente, incluso teniendo toda su documentación, decida pasar por el lado para no esperar hasta el otro día. Llevamos años pidiendo ese incremento de funcionarios en la frontera, pero lamentablemente el gobierno sigue haciendo oídos sordos. Mientras tanto, la diputada del Partido Socialista por ese distrito, Danisa Astudillo, valoró la medida del gobierno respecto a la limpieza de la zanja. Fortalecer en dotación el complejo fronterizo y equipar de tecnología de punta, porque las bandas de traficantes de personas u otros ilícitos hoy día están muy bien equipadas, están muy bien coordinadas.
Una polémica en torno a las fronteras que se da en dos frentes, el giro en torno a la utilidad que tiene la zanja por parte del gobierno, que hay que decir, para los que tienen buena memoria, que fue la administración de Michelle Bachelet II, la cual ya se introdujo la zanja en la zona de Calama, San Pedro de Atacama, justamente en esas zonas por donde se estaban robando automóviles. Y de ahí que viene este tema, que no fue polémico en esa oportunidad, pero que sí se puso en posición política durante la última campaña presidencial, pero la verdad que ahora hay un vuelco y se está defendiendo incluso la limpieza de la misma zanja. Hay varias cosas que decir. El complejo fronterizo, lo que nosotros estamos diciendo, no es que esté operativo durante toda, pero que haya personas y por lo tanto impidan que haya resguardo. Que pasen irregularmente, ¿no es cierto? Eso es. Lo segundo, hay que decir que la zona altiplánica hace mucho tiempo que era una frontera porosa. Antes había contrabando, lo que está ocurriendo es que ahora hay contrabando también de droga, pero además hay trata de personas, y en torno a esto hay un gran negocio. Esta es una actividad lucrativa, criminal, pero muy lucrativa. Aquí hay gente que se dedica a traficar personas, aparte de drogas, vehículos, por el altiplano. Desde hace décadas que circulan vehículos, digamos, por pasos no habilitados y que terminan en Bolivia, también en Paraguay, pero ahora también se están traficando personas, a ver si... Y esto es muy rentable. Son organizaciones criminales internacionales, con redes internacionales, con aviso. Alguna vez nosotros hicimos, ¿te acuerdas, Néstor?, llamados telefónicos de cómo a Venezuela había agencias, entre comillas agencias, pero en el fondo había teléfonos donde te cobraban y te daban todo el itinerario y te acompañaban ¿hasta dónde? Hasta la frontera de Chile. Te pasaban desde Bolivia a Chile. Claro, dejaban en Iquique en una hostal. Ya, entonces... Ahora, las declaraciones del fiscal nacional, a ver, ¿cuál es la realidad de nuestro país en general? Y esto es una opinión, pero que está en base a lo que uno reportea. Lo decíamos ayer, en general en nuestro país, por las autoridades todas, desde diputado, de concejal hasta pasando por presidentes de la República, se han acostumbrado en nuestro país a no decir realmente lo que sucede frente a un micrófono, sino a decirlo en off. Y por eso ustedes siempre van a escuchar, lamentablemente en nuestro país, fuentes dijeron que tal dijo tal cosa, porque quieren que se sepa, pero nadie se quiere hacer cargo de ese tipo de declaraciones. ¿Y por qué digo esto? Por las declaraciones del fiscal nacional versus el fiscal regional de Tarapacá. El fiscal regional de Tarapacá constató un hecho que ha estado en imágenes, que nosotros mostramos imágenes la semana pasada de personas entrando por el mismo paso. O sea, ya el nivel de descontrol es tan brutal que las propias personas pasan por el paso después de las 6 de la tarde, no tienen que caminar por la pampa de al lado, pasan por el mismo paso con sus maletas. Y de hecho, un equipo de Mega salió en vivo con la gente caminando, que se dio y fue viral, ustedes muchos lo deben haber visto en las redes sociales, caminando con sus maletas, con guagua, con otros. Ok, son personas que estaban ahí en una fila, se cerró la frontera, igual ingresaron. Entonces, el fiscal no estaba inventando absolutamente nada. Y lo que dice el fiscal nacional es tremendo, porque dice como que no hay que decir públicamente cuando hay debilidades institucionales, debilidades que generan un problema a su Fiscalía Nacional, fiscal Ángel Valencia. Porque resulta que lo que está diciendo el fiscal de Tarapacá es que de esa forma es que ingresan, si pasa eso, imagínense cómo va a ocurrir en el resto de la frontera, donde ingresan narcotraficantes, ingresan plata, ingresa droga, etcétera, etcétera, cigarro. Ayer nos contaba un auditor en Iquique, mientras hablábamos de esto, que ustedes en las ferias que se instalan itinerantes dentro de Iquique se puede comprar hoja de coca y la vienen en bolsa, sí, hoja de coca. Y pregunta, nos decía el auditor, pregunta usted si anda por acá, ¿de dónde traen la hoja de coca? Del altiplano, de Bolivia. ¿Y por dónde pasan? No, la traemos. O sea, esa es la demostración empírica de lo que efectivamente dice el fiscal regional de Tarapacá. Es que efectivamente es súper, es muy complicado como lo defines tú la declaración del fiscal nacional, efectivamente es así, pero es súper triste también. O sea, uno esperaría que un fiscal nacional que tiene a su fiscal, su representación en la región de Tarapacá, complicadísimo para su trabajo, para él como persona, para la ciudadanía que a él le corresponde representar como representante, valga la redundancia, del Ministerio Público en la zona, hacer una declaración como esta, en donde queda claro lo que todos estamos viendo, pero lo asume la autoridad, es que quien está en el nivel central lo apoye, lo ayude, colabore, diga, oiga, sí, sabe que esto, íbamos a hacer esto, o estamos haciendo, en fin,
y no reconocer que está la falla y además decir que no hay que reconocerla. Es bastante complicada desde todo punto de vista. Yo me refiero también desde el punto de vista comunicacional. Una declaración así habla de mucha debilidad. Yo creo que es más débil incluso que lo que reconoció el fiscal que pasa, porque ya todos sabemos que eso pasa allá en Tarapacá. Y están las imágenes. Y lo otro, finalmente, solo para finalizar. Entonces, si se pregunta quién es responsable de las fronteras, quién es responsable de los pasos fronterizos y de todo esto que estamos hablando, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ministerio en su ejecución del Ministerio del Interior desde noviembre de 1991, cuando el presidente Patricio Aylwin Azócar firmó el decreto y generó una instancia que es muy importante, que hay que tener sobre el radar, que es unidad de pasos fronterizos. La unidad de pasos fronterizos depende del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que pasa? Luego, cuando se le agrega, recuerden ustedes que las policías en un minuto estaban a cargo, carabineros del Ministerio de Defensa, cuando pasan al Ministerio del Interior bajo si mal no recuerdo, al final de la administración Frey, se genera el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, y es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de su subsecretario, que presiden esta unidad de pasos fronterizos. Y son ellos los únicos responsables. O sea, Carolina Toá y el subsecretario Monsalve son los únicos responsables de todo lo que ocurre en los pasos fronterizos, porque ellos dirigen la unidad de pasos fronterizos que la componen otros estamentos del Estado. Por ende, esa unidad específica, y usted lo puede leer porque está incluso el mandato dentro del mismo decreto, que luego recibe una modificación en 1994, que está firmada por el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, nosotros la leímos ayer, y son ellos los únicos responsables. Y Carolina Toá, me imagino que no ha borrado el número del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Podrá haberle pedido recursos en momentos en que se estaban pidiendo las platas, para haberle dicho: tenemos que asegurar al menos los pasos fronterizos para que no ocurra justamente lo que sucedió. Gracias, Néstor. Tengan buen día. Chao, Néstor, hasta pronto.